Tengan ustedes muy buenos días, amigos de Caminemos Juntos. Aquí largamos este programa, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos hoy con el grupo completo, Félix, Manuel, Miguel, quien les habla José, y siempre nos ayuda en los controles Roberto Molina. Y bueno, largamos nomás el tema. Estamos poniendo el contexto otra vez en las prácticas de desenvolvimiento. Y dentro de esto, unos ejercicios que se llaman ejercicios de detención. Hemos visto varios de ellos y hoy vamos a seguir incursionando en este tipo de ejercicios. La detención. El título que tiene el ejercicio de hoy, que vamos a desarrollar hoy, dice así: atención al ceremonial cotidiano y al formal. La atención es un ejercicio de detención. A ver, ¿cuál es ese ceremonial cotidiano y cuál es el ceremonial formal? Ese es el tema que vamos a desarrollar y compartir con ustedes. Bueno, me gustaría empezar ahora. Estaba un poquito preocupado porque como yo no estuve en el programa anterior, estaba preocupado de cómo iban a salir los programas. Pero bueno, modestamente ahora ya estoy de nuevo acá con el equipo. Bueno, pero vamos al tema. Atención al ceremonial cotidiano y al formal. Fíjense qué pavada, ¿no? Porque es una cosa bastante simple. Sin embargo, no siempre prestamos atención a los hábitos adquiridos, a pesar de que ellos muestran a los demás y nos muestran nuestro carácter. Es posible que tengamos presente a algunos que otros hábitos que nos perjudican o que no quisiéramos tenerlo, como decimos. Ahora bien, ¿cómo funcionan nuestros hábitos? Algunos lo hacemos por imitación cuando niños. Son lo que llamamos engramas mentales. Este es un tema muy interesante que podemos hablar en otra oportunidad. Después vamos a ver lo que son los engramas mentales y realmente ver el peso que tiene dentro de nosotros. Pero ese es otro tema. Otra forma de adquirir hábitos es seguir la conducta de amigos o compartir comportamientos que son propios de una época, de una edad, en la adolescencia o en la vejez, o de amigos o de vecinos, hábitos que nos gustan y que los incorporamos sin proponérnoslo. También creamos hábitos conformes a nuestras emociones. Por ejemplo, si somos muy sensibles, lloramos ante un llamado de atención o reaccionamos ante una palabra considerada ofensiva. Por ejemplo, de la película Raíces, no sé si la recuerdan, la han visto. Cuando alguien le decía al negro gallina, él montaba en cólera y atacaba con todo. Bueno, es uno de tantos ejemplos. Y otros hábitos son los que adquirimos sin tenerlos en cuenta. Nos ayudaría en nuestro desenvolvimiento considerar estos hábitos porque algunos no son los más adecuados. Sí, como todos sabemos, mucho depende de nosotros, o todo, si se quiere, hasta cierto punto. Según el objetivo que uno siga, según lo que uno quiere en la vida, según, digamos, solemos tener uno o dos objetivos generales grandes para desenvolver durante la vida, y como pasos más cortos, como etapas de una gran carrera, ¿no es cierto?, por cada objetivo parcial, digámoslo así. Entonces, es allí donde nosotros recuperamos la conciencia. ¿Por qué digo recuperamos? Porque nos podemos dejar llevar, como muy bien se decía recién, por hábitos que no son malos, pero que no nos sirven, de otras personas. Y a lo mejor para ellos está bien y les hace bien y es lo normal. Y por imitarlos, hasta qué punto inconscientemente no lo sé, uno los incorpora.
Recordemos, por ejemplo, cuando uno era chico, que por ahí, por burlarse de otro, que tenía un hábito, una forma de caminar o alguna forma de hablar, uno lo imitaba hasta que sin darse cuenta incorporaba ese hábito. Después tenía que hacer todo un esfuerzo para que el cuerpo desaprendiera eso que nosotros hicimos por molestar a otro. Entonces, el tema de los hábitos recorre todos los aspectos de nuestra vida, desde cómo comemos, cómo hablamos con los demás, qué nos decimos a nosotros mismos, en dónde tenemos puesta la cabeza cuando estamos con algo. Algunos nos sentimos molestos por algo que para otros es lo normal. Y está bien así. Entonces, todas esas cosas hacen que uno, en la medida que puede, va corrigiendo aquello de lo que toma conciencia, de aquello de lo que se va dando cuenta. Y no pocas veces, a pesar de darnos cuenta de algo, nos cuesta bastante hacer una pequeña corrección. Así, a grandes rasgos, cuando hacemos más de 2 veces algo, cuidado que ya lo estamos haciendo hábito. Sí, muy bueno. Yo quisiera también poner atención a ese ceremonial cotidiano. Yo considero que, bueno, muchas cosas, como se dijo antes, están siendo incorporadas en forma inconsciente, quizás desde nuestra niñez, en todo ese ceremonial cotidiano. Pero cuando uno lo hace consciente, quizás puede elaborar conscientemente un ceremonial o darse cuenta y realzarlo, puede poner una cosa que puede ser, digamos, diaria, vulgar, común, como algo más ceremonioso, más realzando lo sagrado del momento. Por ejemplo, cuando uno toma el té, puede tomar el té, el café en el desayuno, en el refrigerio, cuando sale de paseo, como sea, pero sé que hay en Oriente un ceremonial del té. Y la forma en que lo preparan, la forma en que lo sirven, la reverencia que se hace a los invitados, el decoro que tiene la mesa y el lugar, hace que un pequeño acto de la vida diaria sea como una ceremonia de reverencia, una ceremonia de respeto, una ceremonia de agasajo, quizás a los invitados. Yo diría que también en nuestro ámbito, no estamos en Oriente, estamos acá, también podemos hacer un ceremonial sin llegar quizás a hacer ese extremo o esa sacralización del té, pero sí tener respeto, tener decoro, tanto en la mesa como en el comportamiento, y parece que esos momentos empiezan a tener como más importancia. Es como que uno en el tiempo hace como un relieve, porque un momento le da como más valor, más realce. Y eso es una ceremonia. Y así con muchas otras ceremonias también que tenemos durante la vida. Y a veces no es el tiempo, sino es el lugar. Recuerdo también que en un escrito decía, creo que Ramakrishna decía, arrodíllate donde otros se han arrodillado, porque ahí está la presencia de Dios. Y eso es un lugar de oración, un lugar donde uno va quizás a hacer meditación o reflexión, oración, y eso, os ruego, claro, y es el lugar, además del momento puede ser el lugar donde uno lo purifica, lo magnetiza, le da importancia con la forma y la actitud que tiene con él en cada momento. Eso es también para mí una ceremonia de lo cotidiano que se hace sagrado. José hablaba de una palabra que es clave, que es el ceremonial. ¿Por qué? Porque el ceremonial forma parte o es uno de los componentes fundamentales de CAF. El ceremonial es un conjunto de actos que se realizan en una ceremonia determinada.
En una ceremonia, cada detalle es importante y por eso es importante conocerlo. Nuestra vida, aunque uno nunca lo haya reflexionado, por ejemplo, está llena de ceremonias, como por ejemplo el saludo, el darse la mano, un beso, un abrazo. Nuestra vida entonces está llena de ceremonias tanto formales como informales. Las formales pueden ser solemnes, como una misa, un bautismo, una comunión, el casamiento, funerales, el bar mitzvah, por ejemplo, en los judíos, en la preadolescencia, etc. En Kaf es importante porque constituye en su carácter espiritual un don especialmente recibidos en nuestro camino. Por ejemplo, el saludo que es propio de Kaf, cuando nosotros nos encontramos en una ceremonia. La oración al salir de casa, sigamos a Dios, caminemos en paz. La bendición de la mesa, manemán, manemán, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahí me gustaría también hacer hincapié en esa oración que uno puede hacer en cada momento del día. Sí, es así como decía Manuel, cuando uno sale de su casa, va a hacer diligencia o se va de viaje, entonces dice, sigamos a Dios, caminemos en paz, al salir. Y es como un recordatorio. Uno puede hacerlo mecánicamente y capaz que después se olvida de lo que está diciendo y es una cuestión automática. Pero no, sería lindo prestar atención. Sigamos a Dios, caminemos en paz. Que la travesía que vayamos a hacer en nuestras diligencias, en trámites, a veces tiene que haber reuniones o negocios, compras, ventas, todas las actividades cotidianas que hace casi todo el mundo, que sean con ese espíritu de seguir a Dios, o sea, lo trascendente, lo que está más allá de nosotros. Y caminemos en paz. Quiere decir que en todo el recorrido, en toda la travesía que hagamos en ese día o en varios días que tengamos que estar afuera, sean para la paz, sean para el crecimiento humano, sea para crecer en el entendimiento entre los seres humanos, porque nos vamos a encontrar con conocidos y con desconocidos en nuestro camino a través de las diligencias. Entonces, que cada encuentro sea como una ceremonia, sea como un crecer espiritualmente entre todos. Sí, el ceremonial, como bien se dice, las ceremonias, a veces nos asustan las palabras, entonces hay personas que no quieren saber nada con algo así. Pero concretamente hablando, están en forma cotidiana, como muy bien se decía. Por ejemplo, se reúne un grupo de amigos y es costumbre de ellos reunirse en un café determinado. Y en ese clima se tratan temas, se dicen cosas, quizás hasta de carácter íntimo, que no se hacen en ningún otro momento. ¿Por qué? Porque tiene un relieve, tiene una importancia. Supongamos que vamos a un restaurante, vamos a un lugar donde pedimos un café. Y nosotros vemos cómo son servidos los clientes y hay una ceremonia. La persona que trae el café con lo que haya pedido el cliente, no lo tiran arriba de la mesa así nomás y se van y después le dice, es tanto, cobra y terminó la historia. No, hay toda una forma de entregar ese café y que ese café llegue caliente, la forma de servirlo, la forma de acercarse al cliente, está todo estipulado. Y eso le da un toque. No es lo mismo, por eso, un restaurante que otro. Te va a un restaurante donde ni siquiera hay manteles en la mesa, es una cosa. Y usted ya sabe qué va y cómo es y va a ser una comida de cierta forma. Pero va a otro lugar cuando usted quiere algo más especial. Va con gente que para usted es especial y lo lleva a un lugar que es especial. Y es toda una ceremonia. Entonces, en nuestra vida cotidiana
también está llena de pequeñas ceremonias. Si bien lo hermoso sería vivir en ese estado así de ceremonia permanente, el hecho concreto es que muchas veces, la mayoría de las veces andamos a las corridas cumpliendo tareas y no hay mucha ceremonia. Entonces es bueno frenar, es decir, como nos dice el texto que estamos leyendo, detención, ejercicio de detención. Parar un poco. Eso solo ya cambia el clima y hace que eso que hacemos en forma automática e inconsciente, empecemos a hacerlo un poco más consciente, no tan automáticamente, y con un toque que hace que sea especial. ¿Va a decir algo? Sí, quería completar la oración, los viajes, porque es fundamental tener conciencia de que cuando viajamos tenemos que pensar en la protección que recibimos diariamente. Y dice así: espíritus protectores, santos guardianes encomendados por Dios para guiarme en la senda de la vida, místicos peregrinos de la humanidad que conocéis los senderos más ocultos y apartados del mundo. Tomadme bajo vuestra protección y sed mis guías en este camino, para que todos mis pasos sean justos, rectos y orientados hacia el triunfo del bien y para gloria de Dios. Bueno, toda una oración profunda. Sí, la profundeza. Sí. Yo recordaba también cuando se hablaba de la mesa, una película que creo que le hemos comentado alguna vez y que fue muy famosa en su tiempo, muy reconocida, no sé si tuvo premios incluso, que es una llamada La fiesta de Babette, una película que creo que es dinamarquesa, si no me equivoco. Y es una serie de personas que se reúnen por un rito religioso, desaparece el pastor que había estado siempre presidiendo la mesa, y se hace una costumbre, una rutinaria, que parece que empieza a decaer el nivel espiritual y el nivel de amistad que hay entre esas personas. Hasta que viene esta señora Babette y decora la mesa, no solamente la mesa, sino que los alimentos y todo tiene tal nivel de preparación y de presentación que sale de lo normal. Es un relieve, como se decía, con respecto a las otras mesas que comúnmente se ponían. Y eso hace que las personas se sienten tan halagadas que empiezan a tener otra actitud entre sí. Incluso peleas o desencuentros que hubieron entre algunos empiezan a solucionarse porque se sienten que se pueden respetar sinceramente unos a otros. Decíamos entonces que cuando hablábamos de ceremoniales, porque es un verdadero acto de detención. Cuando nosotros, por ejemplo, en los actos que podríamos llamar ceremoniales informales, como es el saludo, el pedir las gracias o pedir disculpas, en realidad lo que estamos dando lugar es el respeto que nos merece el otro. Es decir, le damos un lugar, es una persona, nos estamos dirigiendo de alma a alma. Ese es el valor que tiene. En nosotros nos ayuda luego a corregir a veces ese saludo así, que lo hacemos mecánicamente, sin darle importancia de lo que significa. En CAF, por ejemplo, el ceremonial encuentra muchísimo sentido en los votos. Nosotros tenemos votos y expresamos en el voto de modo libre y voluntario cumplir lo que nos proponemos. Y doy un ejemplo. Gandhi hizo voto de no violencia, creo que le llamaba Brahmacharya o algo por el estilo, ¿no es cierto? Y él al final de su vida confiesa en su autobiografía que si él no hubiera tenido la fuerza de ese voto, nunca hubiera podido realizar lo que realizó en su vida. Bueno, muy importante ejemplo, muy interesante para pensar y para tratar de imitar. Bueno, hacemos un cortecito, escuchamos música y retornamos para seguir caminando juntos.
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. Colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds and violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue. Morning fields of amber grain. Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. One as beautiful. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Perhaps they La canción escuchada
tiene el título de Vincent y es del compositor cantautor Donald McLean, conocido también como Donald McLean III. Es un cantautor y guitarrista estadounidense, nacido en 1945. Es muy conocido por su exitosa canción de 1971, American Pie. Esta canción, Vincent, es un homenaje como tributo a Vincent van Gogh. A menudo se titula erróneamente, después de su estribillo de apertura, Starry, Starry Night, una referencia a la pintura de Van Gogh de 1889, La Noche Estrellada. Fue interpretada por el conjunto a capela de voces inglés que se llama Voces 8. Y vamos a ver solamente, voy a nombrar solamente algunas críticas respecto a este conjunto. Dice una: el canto de Voces 8 es impecable en su calidad de tono y equilibrio. Aportan una nueva dimensión a la palabra conjunto, con una sincronización y afinación meticulosas. Cita de la revista Gramófono. Otra alusión a Voces 8. Ellos son los Rolls Royce de los conjuntos a capela británico, escrito por el Escritorio de las Artes. Voces 8 es un conjunto británico formado a partir de 2005 y han hecho giras por todo el mundo, principalmente en Europa y Estados Unidos. También Singapur y otras ciudades también del Oriente y Ciudad de México. No han venido por Sudamérica, pero tienen una trayectoria muy extensa, muy grata y que uno puede seguirla en internet. Voces 8. Interpretó el tema Vincent de Donald McLean. Estamos transmitiendo por FM Radio Flash desde Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, Argentina. Para escuchar el programa en vivo, comparta la siguiente dirección: fm-flash.com. Para escuchar el programa en diferido, diríjase a YouTube en la web y coloque en el buscador CAF Caminemos Juntos. Allí puede elegir el programa que desee escuchar. El sitio web de CAF, del Camino Espiritual, es www.caf.org. Les agradecemos. Quieran enviar sus comentarios, opiniones o sugerencias al email infocaf@gmail.com. Muchas gracias. Estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hemos llegado al segundo bloque, a la segunda parte del programa, donde tenemos siempre una entrevista. Esta vez la entrevistada está en Buenos Aires, es muy joven, Rocío se llama, Rocío Berken, un lindo nombre, bueno, diseñadora gráfica, y nos ha interesado también conversar con ella el hecho de que al ser joven nos puede compartir también sus vivencias de la vida y de su profesión. Buenos días, Rocío, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá, gracias por invitarme. Bueno, nosotros dijimos que era diseñadora gráfica y recién nos comentaba un poquito, pero sería interesante saber cómo empezó a surgir el interés por esa carrera. Bueno, yo siempre tuve claro que me interesaba o me apasionaba todo lo que era como la estética visual, la belleza de lo visual, básicamente.
primero me incliné por estudiar arte y después también me di cuenta de que no me interesaba tanto ver el arte de museo, lo que serían las bellas artes, que por más que me parece hermoso y apreciarlo es increíble, es como quería ver la belleza en el día a día y eso me terminó llevando al diseño gráfico, en trabajar en cosas que tal vez las personas puedan ver en su día a día sin tener que ir al museo. Claro. Y aparte es artístico también, el diseño gráfico. Sí, por supuesto. ¿Hay Contempla algún- todo lo que es la belleza visual, el orden, la estética, lo llamativo, lo atractivo. Los colores? También nos dijiste que trabajabas en el desarrollo, en desarrollos, ¿no es cierto? Quiere decir que trabajabas Sí. con programas especiales, ¿no? Sí, exacto. Y después de estudiar diseño gráfico me fui especializando para el lado más digital y ahí empecé a aprender un poco de programación, lo que es desarrollo, que es un poco lo que más se está creando nuevo hoy en día, entonces también es donde más libertad, por así decirlo, uno puede encontrar a la hora de diseñar o producir nuevos productos. Son cosas que no existían antes, entonces uno por ahí puede pensar. Ahora, algo ¿cómo de es, Rocío, su trabajo? Si hay, por ejemplo, una empresa quiere hacer un desarrollo de un logo o de una publicidad o de algún elemento especial, ¿ellos dan algún criterio o es usted totalmente libre para crear a través de lo que Proponer quiere? alternativas. Bueno, en general, depende mucho eso del cliente, como siempre. Ujú. Por ahí si viene Coca-Cola y te pide un producto, probablemente tenga muchísimas más reglas que si viene un cliente más pequeño, que recién está empezando y que no tiene tan claro cuáles son su criterio estético para su marca. Entonces, Coca-Cola solo te va a dejar usar un rojo, por Sí. ejemplo, Claro. y cualquier otra persona por ahí no. Ah. Em, Y dentro de lo que como que está también- haciendo ahora, ¿cómo es el trabajo? ¿Es así libre o hay reglas estrictas? Bueno, yo estoy trabajando ahora con Pfizer, con todo el laboratorio, y dentro del laboratorio también hay submarcas de cada producto. Y varía bastante. Lo que sí es muy claro, por ejemplo, es los logos o los colores de cada marca, pero en general por ahí cada marca tiene un eslogan o una propuesta de cómo quiere comunicar su marca, pero igualmente por ahí quiere hacer una campaña con una animación, entonces nosotros le proponemos cómo puede ser esa animación. Hacemos muchas animaciones para web, por ejemplo, entonces por ahí tienen la idea de mostrar una vacuna, una persona vacunándose, y nosotros proponemos cómo puede ser, por dónde encararlo, qué se va a mostrar, qué no, qué se va a decir, cómo. Muchos detalles. Una Diga. pregunta, Rocío, en relación con lo que estabas comentando. Decís nosotros, ¿quiere decir que el trabajo lo haces solo o lo haces en equipo? No, yo trabajo con un equipo bastante grande de personas, ahora somos 20, y trabajamos muy en equipo, nos gusta escuchar por lo menos 3 voces, sobre todo, y porque sí, 6 ojos miran más que 2. Claro. ¿Son jóvenes todos o hay muy diversas edades? Son diversas, pero no tanto. Yo estaría en el medio, tenemos gente de 25 hasta 45 años más o menos. Entonces puede haber criterios bastante diversos y No, que no. Sí, más variados, digamos. Claro, ¿no? aparte en un grupo así grande de 20 personas hay que ponerse de acuerdo a veces en algunos criterios y siempre hay distintas visiones de las cosas, ¿no? ¿Eso lo pueden resolver así en equipo? Cuando hay... Sí, lo más rico, digamos, a la hora de proponer entre varias personas es tener 3 propuestas realmente diferentes, y a los clientes también les gusta eso, como escuchar 3 opciones y ver cuál les gusta más. Termina eligiendo el cliente siempre, obviamente. Claro, sí. Pero, Claro, en definitiva la última palabra la tiene él, ¿no es cierto? sí, Sí, o sea, bueno. nosotros podemos aconsejarle cuál es nuestra mejor, por qué es mejor una opción u otra, pero sí, el que termina decidiendo siempre va a ser el cliente. Es él, claro. Bueno, ahí hemos hablado del trabajo en equipo. Ahora yo quisiera
ir un poquito así entre, no solamente los criterios del diseño, del trabajo, sino cómo se produce también el equipo humano, más allá de lo que se tenga que trabajar. ¿Cómo Las lo relaciones. hace la relación humana? En nuestro equipo de trabajo actual. Sí. Y por suerte tuve la suerte de encontrarme con un grupo muy lindo, en el sentido de que todos tenemos bagajes de trabajos pasados bastante variados. Hay gente que por ahí viene de agencia creativa, otras personas trabajaron individualmente. Bueno, hay varias opciones. Eso siento que nos hace como un grupo más diverso. Y bueno, cuando yo empecé en este trabajo éramos menos de la mitad y fuimos creciendo mucho, y por suerte todas las personas que se iban incorporando con súper buena onda, mucha predisposición. Nosotros tuvimos la suerte de poder trabajar bien en pandemia, remotamente. Claro. Pero bueno, también nos dio la doble dificultad de tratar de entablar buenas relaciones a distancia, de tener un día a día que sentís que trabajás en equipo, por más de que por ahí hay gente que nunca viste. Claro. Pero siento que se logró bastante. Incluso había algunas personas que eran como más retraídas o que no les interesaba realmente compartir, y que ahora por ahí decimos un día, che, nos juntamos y vienen. Como... Eso está muy bueno. Madura el equipo. Sí, completamente. Sí, como equipo siento que crecimos bastante en el último año. Rocío, una pregunta. Dijiste algo que me llama la atención porque es muy candente. Citaste la pandemia. ¿Cómo viviste la experiencia de la pandemia? Y supongo que como todo el mundo, con mucha incertidumbre. Por suerte, o sea, tuve el privilegio, la suerte de poder seguir trabajando, porque mi trabajo es virtual. Es fácil de lograr trabajar remoto en mi casa. Yo con una computadora puedo hacerlo. No ha sido un cirujano, por ejemplo, o sea, me imagino que no pudieron continuar. Pero bueno, nada, o sea, en el sentido de trabajo bien, en el sentido de familia y amigos muy aislada, como todo el mundo. Me imagino que fue difícil y fuerte para todo el mundo. Yo honestamente la primera vez que dijeron van a trabajar ahora desde su casa me puse contenta. Para no moverse tanto. Y lo primero que hice fue festejar, y un mes después estaba como, no, por favor, quiero salir, no puedo trabajar. Es muy lejos el lugar donde... Perdón, Rocío, ¿es muy lejos el lugar donde tenía que ir a trabajar? No, me queda... O sea, yo estoy en Buenos Aires capital. Yo estoy en un barrio y me quedará media hora de viaje, pero es poquito, digamos. Pero bueno, seguimos trabajando remoto la mayor parte del tiempo. Nos juntamos cada tanto para tener reuniones y eso. Claro. ¿Y cómo paliaba el tema de la soledad, el aislamiento? ¿Se juntaban virtualmente? ¿Leía? ¿En el trabajo En la o pandemia. En la pandemia. Durante todo el tiempo de la pandemia. Y bueno, con mis amigos sí hacíamos reuniones virtuales o nos llamábamos mucho porque por ahí queríamos vernos, hablar y no sabíamos qué hacer. Por suerte yo en ese momento vivía con una amiga, así que también nos acompañamos mucho, como que empezamos a compartir muchas más cosas. Pero bueno, sí, la sensación como de aislamiento y encierro era bastante fuerte. Otra cosa, Rocío, quizás podemos ir a otro ámbito de la realidad. Y es que, ¿cómo ve usted, así una jovencita, el sentido de la vida, lo trascendente, lo espiritual? ¿Alguna vez le inquietó esas preguntas en su vida? Sí, por supuesto. Bueno, de joven tomé la comunión, hice todo lo que sería esa parte de la enseñanza católica.
después me abrí un poco de esa línea de pensamiento, hacia un lado por ahí más, no tan religioso, pero sí espiritual. En mi casa, mi madre y mi padre también eran parte del camino de CAF, entonces siento que siempre en todos los conocimientos que nos inculcaron y todo lo que nos enseñaban era desde un lado bastante espiritual o consciente de ese lado, por más de que no nos hayan enseñado exactamente qué era CAF ni nada. Siento que en todo el aprendizaje como padres de alguna manera lo trasladaron. Y bueno, y después más de grande también me interesé mucho por el arte, y el arte también tiene como una respuesta hacia lo trascendente, Sí. que es básicamente la obra trasciende al artista, Sí. que es otra forma de explicar el mundo. Sí, Sí. claro. Y en ese sentido, otra vez, insistiendo en lo espiritual, ¿tiene alguna idea, alguna creencia, alguna percepción, digamos así, de lo que es Dios? ¿O no? No sabría cómo definir Dios. Sí, siento que hay como algo que nos congrega a todos o sea, podrías llamarle amor, Dios, no sé, energía. No sabría bien cómo definirlo. ¿Ustedes cómo lo definen? Muy bien, Bueno, la pregunta. muy bien. Muy No bien. podemos definirlo, porque Bueno, para mí, trasciende la mente humana La razón. y es algo trascendente. O sea, Interior. trasciende la mente humana, no podemos definirlo. Por ahora, eso. Pero no niega de que no esté aquí y ahora, De que existe. que la percepción interior, ¿no es cierto? Rocío, nosotros ya somos adultos mayores, podríamos decir, ¿no es cierto? Estamos bastante lejos de esa edad. Privilegiada, por supuesto. ¿Tratan algo de esos temas entre ustedes? Es decir, En los con jóvenes. tus amigos, con tus amigas, tus amigos. si Sobre el hablamos sentido de la de... vida, ¿no es cierto? Sobre lo espiritual. ¿Hablan Sí, algo el sobre sentido de la vida, seguro. ¿Cómo? Que sí. Del sentido de la vida, sí, seguro. ¿Y Creo qué- que por ahí se nota más en las expectativas que cada uno pueda llegar a tener de la vida, de compartir, incluso de la carrera o de cualquier elección que uno toma en la vida, ¿no? Como que busca o que trata de encontrar en esas cosas. Pero por O ejemplo, bueno, que lo llena. perdón, ¿Cómo? pero por ejemplo la pregunta de ¿para qué vivimos? Es una pregunta muy grande. Bueno, o sea, siento que entre algunas personas que compartí la carrera o la pasión por el arte, por así decirlo, muchas personas sí encuentran la respuesta ahí en ser un buen artista, llegar a mi obra, a mi mayor obra, a mi obra maestra. Como que para ellos eso sería trascender o sí, como encontrar, o sea, su meta en la vida por lo menos lo ven de esa manera en algún punto, de ese sería su máximo potencial como persona. Yo creo que se sentirían muy realizadas que alcanzaran eso. Hay que ver Está si bien. después alcanzándolo se pasa, ¿no? Pero bueno. Perdón, en relación con eso, Rocío, Sí. ¿cómo ves la relación del arte, por ejemplo, con la actitud de servicio a los demás? De asistencia, de participación, de compartir, ¿no es cierto? ¿Cómo vivencias, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo en la actualidad? ¿O cómo vivencian ustedes como jóvenes lo que está pasando en el mundo en la actualidad? ¿Cómo lo sienten? Y en algún punto, o sea, tomando también esta referencia de lo artístico, por suerte ahora tenemos como muchos más canales o medios también para compartir el arte, que así sean redes sociales, virtualidad o lo que sea, que en algún punto lo hace más accesible si uno quiere compartir lo que hace, y más personas pueden llegar a eso también y interactuar con eso, lo cual me parece
parece genial. Y bueno, por otro lado también hay como mucha... A veces hay un sentido de compartir y a veces hay mucho sentido de competencia, lo cual, bueno, Claro, También es parte de lo también humano. existe. Sí. también existe. Sí. Otro ámbito también, Rocío, que nos gustaría conocer, la relación familiar. ¿Cómo es Sí. así? ¿Cómo se entabla? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo se comprende entre sus hermanos, si tiene o hermana, y sus Sus padres? ¿De mi familia? Sí, De mi... sí, su experiencia. Bueno, mi familia primaria está conformada por mi madre y mi hermana y mi padre que ha fallecido hace bastante ya. Ah. Eso sería. ¿Cómo es? O sea, Pero es ¿hay armónica. acercamiento, hay comprensión, hay cosas que resolver? ¿Pueden resolverlas? ¿Pueden crecer así como familia también? Y bueno, sí, la muerte de nuestro padre creo que nos acercó mucho como familia a tratar de atravesar como una situación tan difícil e inesperada también, ¿no? Ajá. Y sí, yo creo, me siento muy cercana a mi madre y a mi hermana, por suerte. Qué lindo. Y no sé si será un tema un poquito difícil también. Vivir la muerte de un padre también debe haber sido un impacto fuerte para una joven. ¿Cómo sucedió en ese momento su vivencia? ¿Cómo fue? Como dijiste también que era inesperado. ¿Por qué? Porque ocurrió de golpe, porque no estaban preparados para preparado. eso. Bueno, sí, nunca nadie, me parece que, bueno, es difícil estar preparado para esa situación, no sé si alguien alguna vez lo está, pero bueno, sí, o sea, para mí fue como la primera vez que entendí y comprendí lo eterno de la muerte, por así decirlo, como el no retorno. No, bueno, o sea, falleció de una enfermedad, cáncer, qué sé yo, estuvo igual ahí intentando curarse, no pasó, pero bueno, para mí fue un poco eso, como la primera vez que me di cuenta de que no todo era para siempre en la vida. Claro. Y bueno, también entender un poco eso, aprovechar siempre lo que tenés a la mano porque se puede ir en cualquier momento, ¿no? Así Así que, es, claro. ¿Cómo no? Que creo que también en la pandemia a mucha gente le pasó, se le reavivó ese miedo constante o esa, bueno, no sé cómo decirle, como una ansiedad de eso, de que todo se va a terminar o es el fin Sí. de algo. vivir el presente. Bueno, es que Vivir el uno... presente, tal cual. Vivir el presente. Agradecer Y- por la salud y la compañía que pueda llegar a tener cada uno. Y Exactamente. ahora otro ámbito más, Rocío. De aquí en adelante, ¿hay proyectos, hay objetivos, hay metas en su vida? Para mi vida, Sí. 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 ¿Su profesión o su vida? Como todo. Sí, por supuesto. Bueno, ahora que terminó un poco bueno, no sé si terminó, pero que se abrieron un poco que se abrieron un poco Las las restricciones. puertas al mundo, me gustaría viajar un poco, conocer el resto del mundo. Ah, Por supuesto, seguir mejorando como diseñadora siempre. Siento que eso es algo que nos pasa mucho a todos los diseñadores, como que nunca nos alcanza, que no nos Sí. podemos quedar quietos, no es como un médico que por ahí, o los médicos también. No, tampoco. Ya ahora nadie. todo es así. El mundo va a 100 por hora, así que a nadie le alcanza el tiempo para actualizarse. Pero como que nunca te alcanzan los conocimientos, como que Sí, siempre sí, hay algo nuevo para sí. aprender, algo nuevo para ver, algo nuevo que te interesa. Sí. No sé, como que siento que nunca termino de hacer algo que ya quiero aprender otra cosa nueva. Y la tecnología más todavía. Claro, hay una La banda, tecnología sí. más todavía, sí, Seguro. completamente. Bueno, yo creo que nos ha ayudado a tener una percepción, quizás una visión
desde los ojos de una joven de 28 años, de lo que es el mundo, la profesión, la familia y también lo trascendente. Así que por mí estoy muy agradecido, Rocío. Por nosotros. Por nosotros, por caminar Muchísimas juntos gracias. con nosotros. Por compartir este momento también lo agradecemos. Sí. Y por esa sonrisa. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, muchísimas gracias, suerte. Nos vemos hasta la próxima. Espero escucharlos pronto. Bueno, cómo no, con mucho Cómo no. gusto. Un tema de Alejandro Lerner. ¿Por qué? Este compositor, Alejandro Federico Lerner, nació en Buenos Aires en 1957. Autor y compositor argentino. Es simpatizante, como dato, del Club Atlético Boca Juniors. En 2017 compuso la banda sonora de Cuéntame cómo pasó, titulada Los sueños del ayer, ganadora del Martín Fierro como mejor cortina musical. Ha realizado giras por América del Norte, Centroamérica y también Sudamérica y Argentina. El tema entonces es ¿Por qué? De Alejandro Lerner. Vuelos CAF, Conciencia de Radio. Está totalmente renovado, solo se puede ver por internet y en vivo se puede chatear durante el programa con ellos. Todos los miércoles de 21 a 22 horas por radio streaming. Para escuchar www.lapropuestaradio.com, todo con minúscula. En YouTube, La Propuesta Radio, streaming. Vuelos CAF, Conciencia de Radio. El equipo está totalmente renovado, nuevos temas, nuevas imágenes, nuevos personajes que integran el equipo. Vale la pena escucharlo. Los reportajes son súper interesantes. ¿Sabías? A cargo de nuestra corresponsal y amiga Miriam Nassisi, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y nos cuenta... Hola, ¿cómo están? Les leo del libro El valor de las palabras del señor Jorge Waxenberg. Dice en una parte, conversar es un arte que pocas veces usamos o intentamos aprender. Más bien, transmitimos información. Hablamos para contar cosas que nos pasan o pasan a otros, para narrar recuerdos, proyectos o para expresar nuestros problemas y dolores. O bien hablamos para reforzar nuestras opiniones con quienes piensan como nosotros, o para discutir sin cejar con quienes no las comparten. A veces aprendemos algo de las palabras que intercambiamos, otras muy poco. El ejercicio de reflexionar sobre lo que decimos nos ayuda a conversar de manera interesante, entretenida y también instructiva. Descubrimos así que la conversación es como la trama de un tejido en el cual se arman y articulan nuestras relaciones. De la forma en que ponderemos y discernamos nuestras palabras y de la intención y la actitud con que las digamos, depende el valor de ese tejido. Muy lindo, ¿no? Bueno, otro día seguimos leyendo juntos este librito, El valor de las palabras, del señor Jorge Waxenberg. Gracias, un abrazo. Bueno, estamos en el tercer bloque del programa Caminemos Juntos, un programa de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Una pregunta. Sí, ¿Descansaron bien? sí, ¿Pudieron dormir? sí, descansamos bien. Ah, bueno. Y ahora queríamos comentar Ese es el tema. en este bloque, generalmente ustedes habrán visto que nosotros hablamos o de libros o de películas que generalmente traen un mensaje o algo, Una biografía.
una biografía que tiene un contenido que es de carácter espiritual o de carácter social, o que realmente trae un mensaje. Muchas veces también comentamos biografías de personajes importantes porque legaron algo a la ciencia, a la medicina, ¿no es cierto?, a la cultura. Y también traemos, como en otras oportunidades, hitos dentro de la vida del hombre. Y el hecho de hoy que queremos comentar también es un hito, que también es muy interesante. Y lo vamos a titular con un nombre que aparece en uno de los artículos. Un hombre sin sueños. Sin Sueño. Un hombre sin sueño. Claro. Sueño en el sentido que no es el sueño, Sí, la no es aspiración, sueño, no es sino sueño, que no duerme. Exactamente, sino que no duerme. No, no puede ser. Es uno de los 10 casos a escala mundial que se ha dado en toda la historia del hombre, por lo menos conocida. No, pero si yo conozco gente o historias de gente que no duerme, supongamos, una semana, pero después el cuerpo se la cobra, tiene un accidente, le pasa algo. Se han dado casos, ya lo voy a comentar. Hay hombres donde han pasado casi un mes sin dormir, pero después a los 40 días murió. Pero este caso es un caso muy especial. Yo llevo recién un mes sin dormir, Sí, así. este es un caso muy especial y bueno, ya lo van a ver. Es un vietnamita, se llama Tai An Go, pero se lo conoce como Hai No. La perina. Es vietnamita y desde 1975 asegura que ya no ha pegado el ojo desde entonces. En el reportaje que le hacen en 2017, tiene ya 42 años, todavía vive, porque es decir, ya se lo han reportado nuevamente. Este reportaje al que vamos a hacer referencia es referido a este año. Él es un veterano de la guerra de Vietnam. ¿Cómo? ¿El año 22? No, el 2017. Entonces no es. 2017. Es un veterano de la guerra de Vietnam. Probó remedios, dijo él, y practicó también la medicina vietnamita, pero ninguno le dio resultado. Él siempre siguió con los ojos abiertos. Ahora bien, ¿qué pasa con los médicos? Porque todos los médicos, incluso de Estados Unidos, le ofrecieron dólares para hacer el estudio, porque realmente es un caso muy importante. Él lleva casi 42 años al 2017 y todavía vive, así que fíjese cuántos años lleva sin pegar los ojos. Entonces, No puede ser, no. en teoría, entre comillas, dicen los médicos, porque no hay estudios, no le pudieron hacer estudios porque él no se dejó hacerlos, ni siquiera en el hospital más cercano de su localidad. Y dicen, no, lo que pasa es que él tiene sueños con los ojos abiertos, hace siestas con los ojos abiertos y él no se da cuenta. Eso puede ser. Esa es la teoría. Teoría, entre comillas. Pero en realidad nadie tiene comprobación sobre Por eso. ejemplo, a mí me ha pasado que a lo mejor no he dormido bien un montón de horas, uno queda como tenso, se va a acostar y no duerme y da vuelta. Y yo estoy convencido de que no he dormido. Y al rato suena el despertador y me doy cuenta que sí, que han pasado algunas horas, que a pesar de toda la tensión y todo eso, dormí. Entonces capaz que es algo parecido, no sé. Bueno, eso es lo que suponen los Difícil médicos. de precisar. Es lo que suponen los médicos. Él decía, porque le hicieron una entrevista después, consiguió que le hicieran una entrevista por lo menos. Dice que cuando era joven, él pasaba las noches, por supuesto, sin dormir. Entonces, él hacía caminatas por la noche y se dedicaba a mejorar el camino que de acceso a la casa, porque seguramente él era granjero, era granjero y cultivador. Indudablemente el camino era de tierra y probablemente en mal estado. Pero ya a la edad que ya tenía, cuando él tenía 72 años, se dedicaba, dice, la mayoría de las veces me dedico a ver televisión, a caminar o fumar, ¿no? Y de vez en cuando hago algunas tareas. Él tenía 6 hijos y una esposa. Actualmente tiene un hijo que vive con él y su esposa.
Pero él tiene ayuda, él ayuda a los vecinos. Por ejemplo, ayuda a sus vecinos para despertarse, para que ellos no se preocupen en quedarse dormidos. Ayuda a los vecinos en la época de cosecha de la caña de azúcar, porque dice que tienen que levantarse a medianoche porque no sé qué trabajo tienen que hacer. Entonces él se encarga de despertarlo y todos saben que lo hacen con comodidad porque él no duerme. Bueno, y así muchas tareas de ese tipo que es, podríamos decir, de extensión social. Quizás hay que hacer también una aclaración, sí, porque no hemos dicho cómo empieza el asunto. ¿Cómo empieza? Según un artículo que acá dice Un hombre sin sueño, este señor que se llama Tai Gok, sí, tuvo fiebre, una fiebre rara, en 1973. ¿Cuántos años tenía ahí? No dice acá, pero desde 1973, y dice acá, y no ha dormido desde entonces. Perdón, al 2017 dice el artículo 42 años, así que calculemos qué edad tenía en ese momento. Ah, que tenía 42 ¿Tiene años. 42 años o 2017? hacía 42 años que no dormía? No, al 2017 tenía 42 años cuando le hicieron el reportaje. Entonces no puede ser Claro. que tenga más de 70. Entonces casi que nació ahí, nació sin dormir. Bueno, quizá haya que revisar un poquito las fechas, pero yo quiero también poner entre comillas algo que dice este artículo así también. Gok no ha sido estudiado por científicos, por lo que su historia debe tomarse con pinzas. Lo pone en una cuestión delicada. No vamos a afirmar ni vamos a negar que una persona no duerme desde hace 40 años. Están los testimonios de los vecinos y todo. Así que... Claro. Bueno, hay que tomarle con pinzas. Algunos piensan que las personas con insomnio severo pueden confundir las siestas muy cortas con simplemente descansar. Quiere decir el artículo que a veces a lo mejor descansan minutitos, pequeños momentos en las siestas y que reposan, se relajan, pero la persona en su mente sigue trabajando, sigue pensando, sigue haciendo cosas y posiblemente se crea que no descansa. Pero como no ha habido estudios científicos y pruebas, observaciones y comprobaciones, constataciones, no podemos decir que esto sea una verdad absoluta, ¿no? Sí. Diría yo. ¿Pero dice por qué le agarró la fiebre? No dice el artículo. No dice. Pero después de esa fiebre, la señora de él dice que desde ese entonces no durmió más. No dormía más, exactamente. Tenía Además, con la fiebre, entonces. además dijo que nunca estuvo enfermo, nunca fue al médico, nunca estuvo resfriado. Y hoy dice, con 72 años, o 75 años, todavía carga 2 cargas de leña trayendo de una colina para alimentar la cocina de la casa. Sí. ¿Qué le parece? Bueno, eso es una... Su vida transcurre tranquila. Solo se niega a visitar cualquier hospital y sobre todo, está asediado por periodistas que lo acosan para saber decir realmente lo que pasa. Es decir, está harto y trata de escapar por todos los medios posibles. Y cuenta el artículo que cuando era joven transportaba hasta 2 bolsas de 50 kilos de cereales que él usaba para sus cultivos, 4 kilómetros. Bueno, esa es la fuerza que tiene físicamente una persona. Habría que ver, como uno no sabe si es que todo el día está ahí despierto, hacer un seguimiento desde la mañana hasta la noche para ver si no duerme. Y yo con creo personas que se más de alternan. uno lo debe haber hecho, sobre todo la señora y demás, porque es una cosa tan extraña que, bueno, quizás no haya testimonio registrado, pero si usted tiene un vecino así, yo creo que más de 4 deben haber tomado el tiempo. ¿A qué hora empieza la actividad? Si él está toda la noche paseando, caminando, haciendo cosas, haciendo de sereno, qué sé yo, y al otro día está cultivando, bueno. Sí, algo pasa. Sí.
Bueno, hacemos un cortecito, así podemos escuchar un poquito de música y continuamos con este interesante tema. No se duerman. Escuchamos el tema Saya de la compositora, cantante e instrumentista Sona Hoartek. Ella es nacida en Londres, en el Reino Unido, en 1973, pero de madre inglesa y padre gambiano. Ha popularizado un instrumento que se llama la kora, que es una especie de arpa con una caja de resonancia que lleva sobre las piernas, y ha introducido la música de África Occidental en sus composiciones. De la compositora Sona Hoartek, la canción Saya.
Continuamos con este artículo, comentando este artículo del hombre sin sueño. Diga. Bueno, también podemos considerar que hay una diferencia entre dormir y descansar. A lo mejor él descansa en esos momentos, sin dormir, descansa, se relaja, deja de pensar cualquier cosa y se concentra en el trabajo. Cualquier cosa que le haga hacer descansar su cuerpo y sin necesidad de dormir. Yo recuerdo, seguramente lo conocen las personas o aquí también, el caso de Gurdjieff, el señor que fundó el cuarto camino, un camino de conocimiento, de espiritualidad. Él estaba en Francia, era una persona hiperactiva, todo el día trabajando, pensando, organizando, resolviendo cosas, en fin, muy, muy activo. Y él sí cuenta en sus libros que estuvo 30 días sin dormir. 30 días, eso lo dice ahí. Él, no sé si estará constatado también, pero él tuvo un accidente volviendo de París a La Prairie, donde tenía la organización, la comunidad. Tuvo un accidente porque se durmió de golpe. Después de 30 días sin dormir, según él, tuvo ese accidente porque de golpe se desconectó la conciencia. Hay un asunto que a mí me pica con este tema, y es que, por lo que él dice, por un lado, es como que no tiene ninguna preocupación acerca de su prolongado insomnio, digámoslo así. No. Está lo más tranquilo, hace su vida. Se siente bien. Se siente bien. Yo creo que en otros casos de personas que no duermen, supongamos porque cuidan un enfermo, están muy preocupados, tienen que ir y venir y las circunstancias hacen que no pueda dormir un día o dos, y bueno, pero uno se siente lo que se dice filtrado, es decir, a lo mejor tiene energía que uno no sabe de dónde sale, asiste a la persona, acompaña, va, viene, pero cuando se va a descansar cae como muerto. Y de no ser así, uno anda como atontado durante el día. A veces uno no es que no duerme bien por algún motivo. ladra el perro al pie de la ventana un montón de tiempo, cualquier otra cosa. Y uno duerme, pero no duerme, está que va y que viene. Y el otro día uno se le cierran los ojos, tiene que pensar 2 veces lo que va a hacer para no cometer un error. Es interesante porque quiere decir que aparte de eso, está bien. No solo que está bien, debe tener un dominio de su energía, que eso sería interesante, claro, conversar con él. Es un caso fuera de lo común, realmente. De todos modos, esto planteamos como un buen desafío para la medicina, ¿no? Porque realmente es un caso insólito, que no tiene explicación. Pero voy a contar otros 3 casos, también parecidos. Un caso del no, vamos a ver. El del doctor Michel Corr, músico de Illinois, que comenzó con unos síntomas similares a los 40 años, insomnio familiar fatal, FFI, que son las siglas en inglés con las que dominan a esta enfermedad muy, muy poco conocida, como ya dijimos. Falleció en 1993, luego de 6 meses de insomnio total. Al momento, en 2017, se han diagnosticado unas 40 familias en todo el mundo, como un centenar de personas afectadas de esta enfermedad. ¿Pero como te la agarra a toda la familia? No, pero parece que dentro de esa familia hubo casos de ese tipo. Pero 40 no familias. No es contagiosa. No, sería interesante, ¿no? Otro caso fue el de Paul Kern, húngaro. Fue herido por un disparo en la cabeza durante la Primera Guerra Mundial y estuvo sin dormir 40 años hasta su muerte en 1955. También es un caso sin estudios científicos. Los médicos no pudieron acceder a él y tampoco tienen explicación para eso. Rudy Garnier tiene el récord voluntario que estuvo sin dormir, despierto durante 264 horas, alrededor de 11 días,
cuando tenía 17 años para un proyecto científico en 1965. Después durmió como un tronco. Claro. Sí, eso conocía, esos casos de estudio de resistencia al sueño, sí. Cualquiera que podemos, qué sé yo, juntarnos, esforzarnos por mantenernos despiertos, vamos a resistir unas horas y después recuperamos. Lo que... Por ejemplo, nosotros hemos visto alguna documental o leído, no, yo no recuerdo los datos en este momento, de nadadores que nadaban grandes extensiones, es decir, mucho, e iban asistidos por alguien que iba en un bote, por ejemplo, Para que no se durmiera. para que no se durmiera. Mientras nadaba. Sí, Entonces, los que cruzan el Canal de la Mancha. es raro, bueno, no es raro, son cosas, ¿no? No tan extremos como esto, pero sí, es posible. Es un caso extraño también quizás en los animales. Yo me acuerdo haber leído, visto incluso documentales, que los peces, hay o peces o animales del mar, ¿cómo se llama cuando son rayas o algo así? Hay algunos animales acuáticos que se ocultan debajo de la arena para descansar y dormir, para que no los coman los otros que están despiertos. Pero eso en algunos casos. Hay algunos otros casos que todavía no se sabe y se cree que no duermen. Algunos peces se cree que no duermen. Bueno, hay peces que no tienen párpado. Entonces, y si duermen o no duermen, duermen con los ojos abiertos. Claro, pero bueno. Bueno, No, pero pero si se son duerme casos. se lo come otro. ¿sí? Claro. De todos modos, quiero dejar algo como para la reflexión, ¿no es cierto? Este es un hombre que trabajaba normalmente. ¿Quién? No, esta persona. El del primero. Del que estamos hablando. Vietnamita. De Nai. No. Trabajaba normalmente. No le interesaban los dólares que le ofrecieron para hacerles estudios. No le interesaba la publicidad, ni asistirse, ni ser asistido por médicos. Y pasaba sus noches trabajando, contemplando las estrellas, descansando. Despierta a sus vecinos a medianoche para que miren sus cosechas de caña de azúcar. Asiste a los velatorios y se turna para que los familiares pudieran descansar, Y él se ¿no es queda. cierto? Y él pudiera velar durante esas horas. Despierta a la madrugada a sus vecinos que tenían que levantarse temprano y algunos eran medio dormilones, y todos sabían que él lo hacía con mucho gusto porque no se quedaba dormido. En fin, él hacía, por sus características, un trabajo comunitario. Claro, con trabajo. Es decir, usaba lo que él tenía como facultad o como don, podríamos decirlo, para ayudar a los demás, no solo a sí mismo. Es una buena actitud. Por otro lado, en contraste con todo esto, o digamos en los estudios científicos, sale como que en nuestra época el ser humano promedio va durmiendo cada vez menos. No, ¿cómo puede ser? Sí, que si antes el ser de las ciudades, sobre todo de las grandes ciudades, si antes dormía 8 o 9 horas, poco a poco va reduciendo en promedio general las horas de sueño. Pero eso no le afecta a la salud. Y afecta Sí, a la salud. claro que le afecta. Es debido al estrés, debido a los celulares, debido a la televisión, debido La a las distancia que películas, tiene que recorrer para llegar al trabajo. Bueno, y También, aparte claro. porque se esfuerza también para, a lo mejor para ver una película y al otro día levantarse temprano para poder llegar a su trabajo. Ahora, porque no le alcanza el presupuesto, tiene que tener uno, Bueno. 2 o hasta 3 trabajos. Todo eso hace que vaya reduciendo el sueño. Y según un señor, un científico, Matthew Walker, de Norteamérica, un científico del sueño, dice que existe una conexión entre la pérdida del sueño o el reducir las horas del sueño con la enfermedad de Alzheimer, el cáncer, la diabetes, la obesidad y la mala salud mental, Más vale entre dormir otras. bien, Eso para la gente normal, no aquellos que directamente no tienen sueño, sino aquellos que están reduciendo el sueño o estamos reduciendo el sueño, quizás por la presión de la vida contemporánea. Entonces, ojo, atento. Pongan en la balanza trabajar más y reducir el sueño o
trabajar menos, preocuparse menos y dormir más. Ver qué es lo que le pide el organismo de cada uno. Hay un cuento de ciencia ficción, no recuerdo en este momento el autor, pero es muy famoso, en que había una persona que roncaba mucho, no dejaba dormir a la señora, entonces va uno científico de eso, de los cuentos de ciencia ficción, y hace un preparado, se lo da, y resulta que era para que no roncara, pero ¿cómo lo solucionó? No lo dejaba dormir. Entonces se leyó todas las novelas, estudió todos los libros, la señora súper aburrida con un hombre que vivía todo el día moviéndose para arriba y para abajo, no descansaba nunca, no se acostaba nunca, hasta que al final vuelve al mismo científico y también le hace un preparado, no sé qué, y lo duerme, pero no se despertaba. Al otro extremo. Y para facilitar las cosas del cuento, el autor hace que el científico se muera. Entonces no saben qué hacer con el fulano ahí durmiendo todas las 24 horas, tener que alimentarlo, acompañarlo, asistirlo y duerme. Está bien. Así Bueno, que bueno. es para ver los dos extremos, el que no duerme nunca y el que duerme todo el tiempo. Bueno, nos dejamos acá con esta incógnita para que sigamos caminando juntos. La próxima semana nos vemos acá a partir de las 9 horas en Radio Flash. Y a descansar bien. A descansar bien y para reflexionar en otros planteos que le podemos hacer la próxima semana. Bye bye. Muchas gracias.